Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a meternos con un tema que, bueno, siempre genera curiosidad en la Iglesia Católica, el celibato de los sacerdotes. Mm, Porque, a ver, porque en Occidente lo normal es que no se casen, pero luego miras a algunas iglesias orientales y ahí sí pueden? efectivamente. Tenemos fuentes que hablan de las dos tradiciones y queremos entender un poco el porqué de cada una, ¿no? Ver si es que se contradicen o qué pasa ahí. Exacto. Y yo creo que para empezar es súper importante dejar clara una cosa. Estamos hablando de disciplinas de la Iglesia. Ah, vale. O sea, costumbres, normas, que han ido surgiendo con el tiempo en sitios distintos. No es un dogma de fe, algo inamovible. Entendido. Y eso es fundamental para pillar bien por qué hay estas diferencias. De acuerdo. Entonces no es fe pura y dura, sino más bien organización, costumbre. Empecemos por aquí, por Occidente, la Iglesia Latina. Vale. Aquí, la norma clarísima desde hace siglos. Celibato obligatorio para los curas. Aunque sabemos que al principio, en los primeros siglos, sí había clero casado, ¿no? Sí, los datos históricos lo muestran. Pero bueno, la disciplina actual se fue, digamos, consolidando poco a poco. Sobre todo entre los siglos IV y el XI, más o menos. Un proceso largo. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones que se suelen dar para esta norma aquí? Pues mira, son varias. Una muy importante es la idea de la disponibilidad total para el ministerio. A ver, O sea, que el sacerdote esté entregado del todo a Dios y a la gente, sin las preocupaciones directas de una familia. Poder moverse, atender a cualquier hora, eso. claro, tiene sentido práctico. Y luego está el valor de testimonio espiritual, ¿no? Como un signo que recuerda a Cristo, que vivió célibe. Y bueno, no hay que olvidar razones más terrenales o históricas. ¿Cómo cuáles? Pues temas de herencias, evitar que los bienes de la Iglesia acabaran en manos de familias particulares. Eso también pesó en su momento. Vale, vale. Una mezcla de ideal espiritual y pragmatismo, ¿no? Que se fue formando. Pero claro, aquí viene el contraste. ¿Qué pasa en Oriente? Pues ahí, en muchas iglesias orientales, tanto las católicas como las ortodoxas, la película es diferente. Ujú. La tradición más extendida permite que hombres casados sean ordenados sacerdotes. Ojo, casados antes de ordenarse. Exacto. Esa es la clave. Tienen que estar casados antes. Si luego enviudan siendo sacerdotes, ya no se pueden volver a casar. Entendido. Eso sí, y esto es igual en todas partes. Los obispos siempre se eligen entre hombres célibes. Ahí no hay diferencia. Vale. ¿Y por qué mantienen esa tradición del clero casado? Su visión del sacerdocio y el matrimonio es distinta. Pues culturalmente, históricamente, ellos han visto que las dos cosas, ser sacerdote y estar casado, son caminos de santidad que pueden ir juntos. ¿No lo ven incompatible? Para nada. De hecho, valoran bastante la experiencia que un sacerdote casado puede aportar, sobre todo al acompañar a otras familias. Claro, puede entender mejor ciertas cosas. Argumentan que alguien que vive el día a día del matrimonio pues puede aconsejar desde esa vivencia, ¿no? Tiene una otra perspectiva. Entonces, a ver si lo entiendo. Dentro de la misma fe católica, tenemos sacerdotes célibes por disciplina aquí en Occidente. Ujú. Y sacerdotes casados por tradición allá en Oriente, incluso en iglesias católicas orientales que están en comunión con Roma. ¿No choca eso? ¿No es una contradicción? Pues visto desde la doctrina, no necesariamente. Porque, como decíamos al principio, el celibato no es un dogma de fe. Es la clave, ¿verdad? Es la clave. La Iglesia Católica acepta que haya diversidad de tradiciones litúrgicas y también de disciplinas. La fe esencial en Cristo, los sacramentos, etc., es la misma para todos. Ya. Pero la forma de organizar la vida de los sacerdotes puede variar. La ley del celibato es propia de la Iglesia latina, no es algo que la doctrina católica diga que es absolutamente necesario para ser sacerdote. Esto nos lleva directos al debate que a veces sale aquí, ¿no? En Occidente, ¿no? Claro. Por un lado, los que defienden mantener el celibato obligatorio insisten en esa entrega total, ese valor como signo. Exacto, los argumentos que comentábamos antes. Pero por otro, pues hay quien sugiere que quizá permitir sacerdotes casados también aquí podría tener ventajas. Sí, se habla de que podría acercar más al sacerdote a la realidad familiar de la gente o incluso que ayudaría con la falta de sacerdotes que hay en algunos sitios. Es un debate complejo, la verdad. Lo es. Hay argumentos fuertes en las dos direcciones. Unos ponen el acento en el valor profético del celibato y la libertad que da.
Otros, quizá mirando a Oriente o a las necesidades de hoy, ven bueno el aporte de la vida matrimonial. Se podría pensar como en un equipo, ¿no? Algunos dedicados 100% sin ataduras familiares, otros aportando desde la familia. Pero todos en la misma misión. Es una buena imagen, sí. Diferentes carismas al servicio de lo mismo. Entonces, resumiendo un poco, celibato en Occidente, disciplina histórica y espiritual fuerte, centrada en la entrega. Ujú. Sacerdocio casado en Oriente, tradición también muy antigua, que muestra que se puede vivir el ministerio unido a la familia dentro de la misma fe. Exactamente eso. No hay contradicción doctrinal de fondo, sino diversidad de disciplinas. Es una muestra de catolicidad, de esa universalidad que abraza lo diverso. Y bueno, el debate sobre si la Iglesia latina debería cambiar su norma seguro que seguirá ahí. Probablemente. Pero lo importante que sacamos de todo esto es entender que ambas formas son válidas y coexisten en la Iglesia. Correcto. Y quizás para darle una última vuelta, más allá de si la norma occidental debe cambiar o no, ¿cómo nos puede enriquecer a todos en la Iglesia esta coexistencia? Mm, ¿Qué podemos aprender de tener estas dos maneras de vivir el servicio sacerdotal? ¿Cómo puede eso ayudar a entender mejor la vocación al servicio hoy en día, tanto en Oriente como en Occidente? Ahí queda la reflexión.